Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Siempre recordándoles que seguimos en pandemia, esto no ha terminado y parecería que no va a terminar por un tiempo bastante prolongado. Queremos recordarles que ayer se confirmaron en Puerto Rico 683 casos, que cuando se suman a los probables dan un total de 1.115 casos. Esto no está bajando. Las muertes totales de ayer fueron 6, pero en total en Puerto Rico ya van más de 600. Y recordándoles que no bajemos la guardia. No salimos de la pandemia. Salimos de casa con la pandemia, vamos a trabajar con la pandemia. Todo está ahí. No olvidemos. En Estados Unidos ayer se pasó de la cifra de 200,000 personas fallecidas por causa del COVID. 200,000 personas. Eso sería el equivalente a decir que en 6 meses desapareció la población del pueblo de Bayamón completa. Miren lo grave de la situación, tratando de que la podamos entender. Tratando de que nosotros podamos llegar a un entendimiento interno de la situación grave a la que nos estamos enfrentando. En Estados Unidos nada más, más de 200,000 muertes desde que esto comenzó, lo que sería el equivalente a eliminar toda la población de Bayamón en 6 meses. Y en el mundo ya estamos cerca de 1,000,000, debemos haber pasado con las cifras de ayer y hoy, cerca de 1,000,000 de personas fallecidas en el mundo. Todavía Estados Unidos sigue siendo el problema, el foco principal e importante. Por ejemplo, en Madrid, ya España básicamente estaba saliendo del COVID. En Madrid, las unidades de cuidado intensivo en esa ciudad colapsaron y están preparando campamentos con carpas donde van a colocar las unidades de cuidado intensivo, porque los hospitales ya no tienen cabida. Si vuelve otra ola, como pronostica el doctor Fauci, si vuelve otra ola, la situación va a ser incluso mucho peor. Así que tenemos que seguirnos cuidando por ti y por los tuyos, por los que amas. No bajes la guardia, no bajemos la guardia. Miren qué título más bonito tiene la lección de hoy. Joven, vivamos en el espíritu. Y ahí hay un guerrero, un joven con una espada, listo para la batalla. Cuando yo fui presidente de AGEC, teníamos muchos himnos dedicados a la juventud que en realidad nos ministraron bien profundamente. Había un corito que decía: mi juventud está en las manos del Señor. No mora más en mí el poder de Satanás, porque Él sabe que yo fui a la fuente carmesí. A la fuente carmesí Él sabe que yo fui. O sea, mi juventud, la juventud de nuestros tiempos estaba en las manos del Señor, y la juventud de hoy pueden tomar exactamente la misma decisión. La afirmación fundamental de la clase de hoy es: alcanzar la espiritualidad es posible para la juventud cristiana. Es posible alcanzar la espiritualidad. Es posible llegar a vivir en el Espíritu. Y el versículo para meditar, que está en 1 Timoteo capítulo 4 y verso 12, voy a leer de de la Nueva Traducción Viviente, porque es una traducción que me gusta mucho. Miren cómo dice: no permitas. Es que este verso es interesante porque tiene una parte negativa y una parte positiva. No permitas, esa es la parte negativa, que nadie te subestime por ser joven. Eso es Pablo escribiéndole al joven pastor Timoteo, que era un poco tímido y un poco apocado. Pero Pablo le está diciendo: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Y entonces le da la parte positiva. En lugar de permitir eso, sé un ejemplo
para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hablando de himnos, había un himno hermoso que cantábamos cuando éramos jóvenes. Y no quiero que piensen que estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. El himno se titulaba Oh jóvenes venid. Dice: Oh jóvenes venid, su brillante pabellón, su insignia, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir. Esto es una invitación, un llamado a los jóvenes. Y con él a la pelea os hará salir. O sea, Cristo nos llama a la milicia y nos llama para pelear. Y el coro dice: vamos a Jesús alistados sin temor. Estamos alistados en el ejército del Señor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Es un himno largo y no lo voy a leer completo, pero tiene una enseñanza preciosa. Miren cómo dice la estrofa número 3. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su grande amor. Con ellas revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Y la estrofa número 4 dice: los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallan sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, dice el himno, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Si vamos a la pelea con el Señor, no podemos ser derrotados. Y finalmente dice la estrofa número 5: quien venga a la pelea su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Y el coro: vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor, jóvenes, luchemos todos contra el mar, en Jesús llevamos nuestro general. Hermoso himno. El joven y la señorita que viven en esta sociedad moderna y posmoderna enfrentan muchos retos y distracciones. Estos tienen el propósito de hacerles apartar la vista de las cosas importantes y colocarla en asuntos triviales que le proveen satisfacción inmediata. Si no abren los ojos a tiempo, comenzarán entonces en un sendero que cada vez más los va a alejar del camino de Dios que es en Cristo. Este caminar los podría llevar por caminos muy torcidos que podrían afectar el resto de su vida en la tierra y podría, peor todavía, tener consecuencias eternas. Tener consecuencias eternas. Pero esta no es la única alternativa posible. La Biblia está llena de ejemplos de jóvenes. Está llena de ejemplos de jóvenes que tomaron decisiones radicales. Decisiones radicales por Dios y vivieron vidas espirituales victoriosas. Un joven llamado José, dañado por la relación con sus padres y la relación con sus hermanos, aprendió el camino del Señor perdonando la cacofonía, aprendió el camino del Señor en el camino de su vida y llegó al trono de Egipto para que el pueblo escogido por Dios fuera preservado. Fuera preservado. Joven, se puede vivir una vida espiritual. Vivamos en el Espíritu. Cuando le estaba hablando de los caminos torcidos, le quería mostrar algunas imágenes que muestran esos caminos torcidos. No sé si se ve completa, pero por ahí tenemos alcohol, tenemos marihuana, tenemos pornografía, tenemos juegos de azar, tenemos muchas cosas. Y miren cómo va el joven. Miren cómo va, cabizbajo, destruido, pero si observan bien que él tiene en el cuello la llave que lo libraría de eso.
Es cuestión de tomar una decisión. Es importante que los jóvenes tomen una decisión por el Señor temprano en sus vidas, porque una vez que tomen una decisión por el Señor lo va a tomar muy en serio. Disculpen. La ociosidad es la madre de todos los vicios, porque vimos una forma de vicios, pero esta es otra forma de vicio. La vagancia. Tenemos también otros tipos de vicios como el alcoholismo, la glotonería, fumar, la droga, la internet, las redes sociales, entre otros. Personas que no salen de ahí de ninguna manera. Están amarrados con cadenas a las redes sociales. Y por causa de eso no pueden tomar decisiones correctas y no pueden vivir como el Señor quiere que ellos vivan. Todo joven puede vivir espiritualmente si da los pasos necesarios y toma las decisiones acertadas para permitir que el Espíritu Santo guíe su vida. Para permitir que el Espíritu Santo guíe su vida. 2 caminos se abren para cada joven hoy, pero uno solo conduce a alcanzar el propósito de Dios. El camino que es el Señor, porque Él dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida. Uno solo conduce a alcanzar el propósito de Dios. La pregunta es, ¿estaremos listos para tomar el camino correcto? Joven, ¿estás listo para vivir en el Espíritu? Y ahora les hago una breve advertencia. En el 1927, Nito Chen, mejor conocido por Watchman Nee, escribió un libro en 3 tomos. Supuestamente el único libro que él escribió. Escribió un libro en 3 tomos titulado The Spiritual Man, o El Hombre Espiritual. Ahí está el libro como yo lo conocí, ahora tiene muchas portadas. Y la persona que está ahí es Watchman Nee o Nito Chen. ¿Por qué les digo esto? El hecho de que sea un libro en 3 tomos ilustra claramente que este es un tema extenso y complejo. No es un tema que se puede tocar extensamente en una clase. Hoy solo vamos a marcar algunos puntos que pueden ayudar a los jóvenes a alcanzar la meta de vivir guiados por el Espíritu de Dios. Solamente vamos a tocar algunos puntos. Pero el tema es mucho, va mucho más allá. La espiritualidad implica una elección. Fíjense que es una elección, por lo tanto es que es una decisión personal. La espiritualidad implica una elección. Hay que tomar la decisión para conocer y crecer en una relación cotidiana, o sea, diaria, constante, con el Señor Jesucristo, sometiéndonos al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no nos sometemos al ministerio del Espíritu Santo, no podemos vivir vidas espirituales, porque en eso se basa, en que nosotros estemos sometidos al Espíritu Santo, a su ministerio, a su influencia. Aquí tenemos una imagen que dice, vives tu vida en la carne o en el Espíritu. Y por un lado tenemos rencor, mentira, lascivia, adulterio, idolatría, orgullo y otro montón de pecados. Y por el otro camino, amor, justicia, verdad, humildad, paciencia, fe. ¿Estos son qué? También de los frutos del Espíritu. O de el fruto del Espíritu. Hay una opción, hay un camino. Se puede seguir, pero permítanme en esta introducción decir algo que es importante que entendamos. A lo mejor cuando un joven que esté escuchando este video o esté viendo esta clase en vivo, diga, pero es que eso de ser espiritual, eso es que uno siempre como en las nubes, vivir como en el aire, esa es una concepción absolutamente equivocada de la espiritualidad. Pablo no vivía en el aire, Pedro no vivía en el aire, el Señor Jesús no vivía en el aire.
Ellos vivían todos los días en sus comunidades, se relacionaban con las personas, hablaban con ellos, se integraban en la comunidad, comían lo que ellos comían. Esta idea de que ser espiritual es vivir en un plano como elevado, es un error terrible. El doctor Sullivan dice que este tipo de personas no le sirven a nadie, ni a la gente porque están en el aire, ni al Señor porque no han llegado allá arriba, así que están ¿qué? Como en el limbo. Están como en el limbo. No, esa no es la idea de la espiritualidad. La idea de la espiritualidad es ser guiados por el Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. Estudios, trabajos, relaciones en la comunidad, relaciones familiares, relaciones conyugales, todo eso puede ser dirigido por el Espíritu Santo. Y no hay mayor satisfacción en la vida. No hay mayor satisfacción que esa. La fe en crecimiento. La fe debe crecer. Lo que deja de crecer comienza a morir. En la lección de hoy vamos a tener unas etapas de crecimiento de la fe, que quisiera ir rapidito por encima de ellas. Pero es importante que hay que estar creciendo, hay que llegar a la madurez, hay que alcanzar plenitud. Eso es lo que está establecido en las Escrituras. Por eso es el énfasis tan enorme que hace el apóstol Pablo en crecer en la gracia y en el conocimiento. Tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. La fe puede crecer por los siguientes pasos. Yo le voy a proponer otro un poco más adelante, pero puede crecer por los siguientes pasos. Primero, una fe intuitiva que es impulsada por las enseñanzas de los padres. El joven cree, pues, básicamente lo que sus padres le enseñaron desde la niñez. Luego tenemos una fe simbólica, que es una fe que utiliza los símbolos como asuntos espirituales. Por ejemplo, creemos que si oramos en el altar, eso es más efectivo. Creemos que si oramos en el templo, eso es más efectivo. Que si imponemos las manos, hay más efectividad en la oración. Entonces tenemos también la fe convencional, donde se enfatizan las reglas tradicionales. Nosotros somos de esta forma, creemos en esto, estos son los dogmas, estas son las doctrinas, nosotros creemos en eso. Es una fe básicamente como si fuera intelectual. Hablamos de eso, pero a lo mejor eso no está integrado, y para eso entonces tenemos una fe individual. Ahí hay un compromiso personal. El joven aprende a comprometerse y puede envolverse en el trabajo de la iglesia, puede trabajar en el servicio, en servir las mesas, puede trabajar en la adoración, puede trabajar en la música, puede trabajar en la limpieza del templo, pero el asunto es que el joven se compromete, aprende a comprometerse y se compromete para trabajar para el Señor. Luego tenemos una fe consolidada, donde se afirma la fe. Entonces ya ahí el joven cree que la palabra de Dios es la regla de fe y conducta. Aprende a amarla, la estudia, la escudriña, la busca, se deja guiar por sus principios, no teme al futuro, porque sabe que su futuro está en las manos del Señor. Como dijo el corito que cantamos ahorita, mi juventud está en las manos del Señor. Y finalmente la fe universalizante, nunca había oído ese nombre, pero universalizante. Esta es la fe que comparte, la fe que se multiplica. Consolidada y universalizante. Ahora existe un sistema más fácil de recordar, que es el del discipulado cristiano, y vamos a ir sobre él rapidito. Y nosotros lo vamos a ir marcando este sistema a base del crecimiento de una semilla, porque me parece que es más fácil de recordar. La etapa base es la semilla. Esta semilla pequeñita que está ahí, déjame ver si puedo tomar aquí el punterito laser de falso. Aquí está la semillita. Esa es la etapa base. Esta etapa no forma parte
de la ruta de crecimiento, es importante, pero sin ella es imposible. Esta etapa es esencial para que las otras 3 etapas se puedan llevar a cabo, y además es parte del trabajo del discipulado público y social de la iglesia, es compartir que la semilla del evangelio. El sembrador salió a sembrar. En la etapa base, ya lo vimos, esto no forma parte. Luego tenemos en la etapa 1, la etapa de germinación. Aquí lo tenemos, semilla germinando. Se rompe la semillita y empiezan a nacer como unos tentáculos que salen de ella. Es una belleza ver crecer una semilla. En esta etapa comienza con lo que es el nuevo nacimiento. Ya la semilla cayó y ya está comenzando a crecer en la persona, en el joven. Comienza con el nuevo nacimiento, la regeneración. La persona acepta a Jesucristo como su Salvador y cambia de naturaleza. Se convierte entonces en una nueva criatura. Esto es muy importante. Si en esta etapa es imposible. Es lo mismo que pasa con la semilla. El grano muere y aparece transformado en otra cosa distinta. Todo estaba ahí adentro, pero aparece ahora transformado. Si las condiciones son favorables, este nuevo creyente se encaminará al crecimiento teniendo una dependencia absoluta de la fuente de vida, de la cual si se desconecta morirá. Esto es importante, si se desconecta morirá. La etapa número 2 es la etapa de plántula, que es esta que tenemos aquí. Empieza a crecer, a echar unas hojitas. El creyente en esta etapa se afianza en su conocimiento de Cristo mediante la llenura del Espíritu Santo que recibió cuando creyó, o mediante otra llenura posterior, que esta va a ser su fuente de vida y poder, y también ahí se afirma también por medio de las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno. En condiciones favorables, esta plántula empieza a echar raíces, las empieza a meter en el terreno y comienzan a aparecer las características típicas de una nueva naturaleza. Vamos a ver las hojitas se van transformando hasta que son hojas que están completas, maduras. En la etapa número 3, que tenemos aquí, esta es la etapa de crecimiento. La planta se fortalece y afirma sus raíces, su tallo se vuelve fuerte, comienza a echar ramas, y en la etapa número 4 aparece la planta que madura, que da fruto, donde se produce la semilla para la reproducción de otras plantas. La idea de todo sistema de discipulado es que la persona vaya desde una etapa de ser un bebé espiritual hasta un creyente maduro, capaz de defender la fe y multiplicarse en otros. Si el creyente no crece, se estanca, el creyente muere. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer, y esto es importante, para poder crecer espiritualmente, es conocer la voluntad de Dios. En la adolescencia van a surgir innumerables preguntas que necesitan respuesta. Y tratar de obviar las preguntas para no tener que dar las respuestas es un gran error. Si no sabes las respuestas, pide ayuda, pero no los dejes sin respuesta. En esta etapa también se pueden llegar a tomar decisiones que afectarán toda su vida. Se pueden aceptar a Jesús como su Salvador. Eso tiene consecuencias eternas. Pues van a decidir qué van a estudiar, aunque algunos todavía, después de esa etapa todavía no saben, pero algunos deciden ya en esta etapa claramente, yo voy a estudiar tal cosa. Cuando yo estaba estudiando en la vocacional de Mayagüez, que estaba estudiando delineante, yo sabía claramente que yo voy a salir de aquí y voy a ir al colegio de Mayagüez a estudiar ingeniería civil. Eso era lo que yo quería estudiar en ese tiempo. En esa etapa también se puede decidir, se enamoran y decidir, pues vamos a casarnos cuando terminemos la escuela o algo así. O sea, todo esto va a afectar su vida. Y es importante que nosotros entendamos estas etapas y podamos bregar con ellas. Pero en esta etapa un joven puede decidirse por el Señor.
puede decidirse por vivir una vida guiados por el Espíritu Santo. Y si no sucede nada en el camino, va dirigido. El enemigo no va a estar tranquilo. Esto es una decisión que se ha tomado y que el joven toma, y el enemigo lo sabe y va a tratar de desviarlo del camino utilizando todas las formas posibles, porque este mundo está lleno de distracciones. Pero si un joven se afirma y toma una decisión radical por el Señor, puede llegar a vivir una vida victoriosa hasta que el Señor lo llame a su presencia o él regrese por la iglesia. Dios tiene un plan para la vida de cada joven. Yo preferiría decirlo de la siguiente manera: Dios tiene planes de bendición para la vida de cada joven. Es responsabilidad de cada joven conocer esos planes de bendición, aceptarlos y llevarlos a cabo. El hecho de que sea de bendición no significa que sean sencillos ni que sean fáciles. De hecho, algunos planes pueden ser duros. Ahora, es importante esto. Algunas personas no buscan lo que Dios tiene para su vida porque le tienen miedo. Porque algunas personas ven a Dios como un Scrooge. El Scrooge que está buscando dañar la Navidad. Pues algunas personas ven a Dios como un Scrooge que te quiere dañar la vida. Así que no te preocupes mucho por eso, porque Dios te va a mandar para una selva en Timbuktu, por allá, a ser misionero. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser así. Dios lo puede hacer, pero eso no tiene que ser así. Y si Dios lo hace, no vas a tener, y tú lo aceptas, no va a haber mayor satisfacción en tu vida que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. A algunos no les importa, y estoy hablando a creyentes. A algunos creyentes no les importa, viven como si Dios no existiera. Van a la iglesia, cantan los coritos, cantan los himnos, participan en la sociedad de jóvenes, van y hacen participan en las actividades, van a los campamentos, van a las convenciones, pero no les interesa saber cuál es el plan de Dios para su vida. No tienen como ese compromiso. Pero hay algunos que sí lo tienen, algunos están dispuestos, buscan el plan de Dios, lo aceptan, como venga. Pues ya yo les he dicho en otras clases que a veces los planes de Dios son complicados. Por ejemplo, a Jeremías se le dijo: mira, yo te he llamado para que seas profeta, pero a ti no te van a hacer caso, no te van a escuchar, te voy a enviar a una gente complicada y no te van a oír. Y uno dirá: ¿y para qué me enviaste? Pero no van a tener excusa. Pero hay quienes aceptan esos planes, los abrazan. Si esto es lo que tú tienes para mí, estoy dispuesto. Los viven. Yo recuerdo en una ocasión que un amigo mío misionero me llamó para hablar, y estuvimos hablando un buen rato, porque no hablamos mucho porque él está en Paraguay. El reverendo Raúl Condoy, y entonces estaba atravesando unas etapas complicadas, luchas, y entonces me dijo, pues yo le dije al Señor: bueno, Señor, si esto es lo que hay, si esta es la pelea que hay que dar, la vamos a dar. Y efectivamente abrazó la pelea y todavía sigue en esa pelea. No hay mayor satisfacción en la vida. Ya lo he repetido como 3 veces y lo voy a seguir repitiendo. No hay mayor satisfacción en la vida que hacer lo que Dios quiere que para tu vida. Cumplir con los planes de Dios para tu vida. No hay mayor satisfacción. ¿Tú quieres ser feliz? Busca, acepta, abraza el plan que Dios tiene para tu vida. Hay 2 formas de la voluntad de Dios, de acuerdo al expositor o al leccionario. Uno siempre se acuerda de esas cosas como la llamaban por tantos años. En el leccionario bíblico hay 2 formas, en la clase de hoy aparecen 2 formas de la voluntad de Dios. Una es la forma, la voluntad universal de Dios, que está
determinada en las Sagradas Escrituras, en los mandamientos, en los consejos. Y la otra es la específica, es la que está revelada día a día. Esto es lo que llaman la visión tradicional acerca de la voluntad de Dios, aunque en esa visión tradicional a veces hay tres voluntades de Dios. La soberana, los planes de Dios para el universo. Una voluntad moral que está establecida en las Sagradas Escrituras, que es lo que en el leccionario llaman la universal, y una voluntad individual o específica. El consenso general favorece los dos primeros, o sea, la voluntad moral y la voluntad universal. Pero sobre la voluntad individual, o lo que llaman la voluntad perfecta o específica, o el centro del blanco, para cada ser humano hay muchísimas diferencias. El doctor Gary Friesen escribió un libro que se titula Decision Making and the Will of God. Lo tenemos por aquí. Es un librito bastante grueso, muy bueno. Él propone una visión alternativa para la voluntad individual, porque él dice que los casos que aparecen en las Escrituras no son normativos, porque se corresponden a personas para los cuales Dios tenía un propósito particular en su obra. Es muy interesante, así que yo lo invito a que lo lean. Si usted está, si usted está maduro espiritualmente, es una excelente lectura. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pensando en la visión tradicional. ¿Estamos claros? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Primero, lo que esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras puede ser la voluntad de Dios para tu vida. Porque aquí están las reglas. También las disciplinas espirituales, la oración y el ayuno, te van a ayudar, te van a hacer más sensibles a la voz del Espíritu Santo, van a permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón, lo que llaman esa voz interna, y te guíe. También podemos buscar el consejo de creyentes maduros y espirituales, pero mucho cuidado con esto. Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice el proverbista. Pero a veces una persona va donde una persona madura espiritualmente, le pide un consejo, pero no le gusta el consejo que le dieron. Así que se va en un tour, para usar una palabra que se usa mucho que usan mucho los políticos. Se va en un tour buscando consejos de aquí y de allá y al final termina con una enorme confusión. Porque todo el mundo tenía un consejo distinto. En ocasiones, las circunstancias pueden servir de guía, pero este no es siempre el caso. Pero en ocasiones las circunstancias, ahí tenemos el caso de Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 1 y verso 13, donde él quería hacer algo, pero fue estorbado. Tenemos también la voz interna del Espíritu Santo, que ya la mencionamos, pero miren, hay dos cosas que nosotros no podemos eliminar cuando uno va a tomar decisiones y quiere conocer la voluntad de Dios, porque son cosas que Dios nos dio para eso. El sentido común, la razón y los deseos personales. El sentido común, la razón y los deseos personales. Eso te van a ayudar a tomar decisiones dirigidos por los principios de las Escrituras. Vamos a ver la vida de un joven llamado Timoteo. Y cuando decimos joven, pues tenemos que caracterizar esto, tenemos que definirlo un poco. Cuando Timoteo recibió al Señor era un jovencito, era un adolescente muy probablemente.
Y Pablo, cuando se encuentra con él, ve que él tiene un enorme potencial. Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Y aún así quería ir a un sitio y el Espíritu Santo se lo impidió. O sea que el deseo de Pablo no necesariamente ¿qué? Era el deseo de Dios. Y volvió a intentarlo por acá y le volvió al Espíritu Santo a impedírselo. Ahora, Pablo en esencia era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando conoce a este jovencito, ve un gran potencial en él. Dice, wow, este muchacho puede alcanzar grandes cosas. El contexto inmediato del pasaje que está en 1 Timoteo 4, 6 al 16 es una profecía acerca de la apostasía. En los versos 1 al 5. Permítanme buscarlo aquí en la escritura rapidito. Primera de Timoteo capítulo 4. Mire cómo dice el verso primero. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese es el contexto de esto. Luego viene una orden del apóstol para que no esté dándole oído a fábulas profanas y viejas, como dice Reina Valera. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Estoy leyendo en Reina Valera. Ejercítate para la piedad. A mí me encanta como lo dice Reina Valera la Nueva Traducción Viviente. No pierdas el tiempo discutiendo tonterías. No pierdas el tiempo discutiendo tonterías. Luego pasamos al verso clave de la clase de hoy. En el capítulo 4 y verso 12, Pablo manda a Timoteo que ninguno, y observen que es un mandato, ¿ok? Es un verbo imperativo. Manda a Timoteo que no se deje menospreciar por ser joven, que por el contrario sea un ejemplo para toda la grey. Timoteo había sido dejado por Pablo en Éfeso. Eso está en 1 Timoteo 1:3. Y siendo un joven, se convirtió en el pastor o anciano de las congregaciones allí. Pero había pasado aproximadamente 10, 12, 13 años desde que Timoteo conoció al Señor hasta este momento. Así que ya Timoteo tendría 30, probablemente sobre 30 años. Timoteo, sin embargo, era probablemente el anciano más joven de todas esas congregaciones. Y tuvo que enfrentar muchos retos en Éfeso, y su forma de ser le ocasionaba problemas. Timoteo era en ese lugar el representante del anciano Pablo, siendo un jovencito. Y tenía a su cargo una congregación de adultos y líderes mayores, que a lo mejor algunos lo miraban, y este muchacho que nos podrá enseñar. Por eso es el llamado de Pablo cuando le dice a Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Esto es interesante leerlo en otras versiones. En la Nueva Traducción Viviente dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. La Nueva Versión Internacional dice que nadie te menosprecie por ser joven. Y Palabra de Dios para Todos dice, no dejes que nadie te considere menos, que te miren por encima del hombro. Pero este era un mandato para Timoteo, pero era una instrucción para los ancianos de Éfeso. O sea, tú no dejes que ellos te menosprecien, pero a los ancianos les digo, no menosprecien a él porque es joven. Y esto es importante. Ahora, 5 áreas son incluidas por el apóstol Pablo. 5 áreas son incluidas por el apóstol Pablo para ilustrarle a Timoteo cómo él tenía que ser el ejemplo para todos esos ancianos
para todas esas personas mayores que estaban en las congregaciones de Éfeso, aunque él era una persona joven. En griego, Pablo usa la expresión en logo, en anastrofei, en agapei, en pistei, en agneia. En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Es importante. Las primeras dos tratan de la conducta visible, palabra y conducta. Las tres finales tratan de asuntos internos, amor, fe o fidelidad y pureza. Entre las áreas externas e internas es imperativo que haya armonía. No puede ser que yo sea un creyente espiritual internamente, pero mi conducta externa manifieste una vida carnal. Eso no es posible. O sea, tiene que haber armonía entre lo que pasa adentro y lo que se ve por fuera. En la Reina Valera del 60 vamos a ver que hay 6 áreas en vez de 5. Pues incluyen la expresión en espíritu, fe y pureza. Es interesante cuando uno estudia la crítica bíblica para uno poder entender esto. La expresión en espíritu o en neumati no aparece en los manuscritos más reconocidos ni en las traducciones más modernas. Por eso no lo van a ver ni en la Nueva Traducción Viviente, ni en Dios habla hoy, ni en la Nueva Versión Internacional, ni en Palabra de Dios para Todos. Ahí no van a aparecer. Solamente aparecen en Reina Valera, hasta la última versión que yo vi, que es la del 95. Yo sé que hay versiones más modernas de Reina Valera, pero también sigue apareciendo en neumati, o sea, en espíritu. Pero eso, lo que sucede es que Reina Valera usa el texto mayoritario para la traducción de su Biblia, y en el texto mayoritario, a partir del siglo VI, VII, aparece la expresión en espíritu, en neumati. Pero en los manuscritos más antiguos, incluyendo para el siglo II, ya Clemente de Alejandría citando este pasaje, esa expresión no aparece. Y en los manuscritos a partir del siglo II hasta el siglo VI, esa expresión no aparece, por lo que se considera que es como se añadió por algún copista que quiso hacer las cosas. Eso no son malas intenciones, ni deseos de hacer nada en contra de la palabra del Señor, sino de hacer probablemente que él quería que las cosas fueran un poquito más claras. Pero por eso van a ver que yo voy a bregar con 5 en vez de 6. Vamos a ver. El primero, ejemplo en palabra. Recuerden que es palabra, conducta, amor, fe o fidelidad y pureza. Pablo le instruye a Timoteo, le manda a Timoteo que sea ejemplo en palabra. Y la palabra que usa es logos. Pero la palabra logos tiene muchísimas acepciones. Puede ser prédica, verbo, discurso, doctrina, mensaje. Timoteo debía ser el patrón a seguir, el modelo, el ejemplo en lo que tiene que ver con palabra. Y esto es bien importante, porque Maxwell dice que según va el líder, va la organización. Que según va el pastor, va la congregación. Porque todas las personas siempre compran primero al líder y después compran sus ideas. Si no compra al líder primero, no importa la campaña que haga para vender la idea, no va a funcionar porque las personas no confían en el líder. Así que según va el pastor, va la congregación. A pesar de ser joven, Pablo está instruyendo a Timoteo y le dice que él como pastor de una congregación mayor debía ser el modelo, debía ser el patrón a seguir, debía ser el ejemplo. Timoteo se ganaría el respeto de los mayores de la congregación, mostrándose como el modelo, el patrón a seguir.
La palabra usada, como ya les dije, es la palabra logos, y es la misma palabra usada por Juan para referirse al verbo de Dios. En el principio era el verbo, la expresión ahí es el logos de Dios, Juan 1:1. Pero esta palabra es suficientemente amplia para referirse a conversación, vocabulario o también a predicación y doctrina. Como está unida al nombre conducta, aparentaría ser que Pablo se está refiriendo a un asunto de conversación y vocabulario. O sea, ¿cómo es el trato diario? ¿Qué lenguaje tú usas? ¿Cuál es tu vocabulario? ¿Cuál es tu entonación? ¿Cuál es el tono de tu voz cuando hablas con los ancianos de la iglesia? Pero también puede referirse a la sana doctrina enseñada por Timoteo. Así que Pablo le está diciendo, en lo que tiene que ver con la doctrina y en lo que tiene que ver con tu conducta, tu conversación, tu vocabulario y el tono de tu voz, tú tienes que ser ejemplo para todos esos que a lo mejor te miran por encima del hombro porque eres jovencito. Ahora le dice, aparte de ser ejemplo en palabra, tienes que ser ejemplo en conducta. Y esto va amarrada una con la otra, porque su conducta debía estar en armonía con sus palabras. Como diríamos en puertorriqueño, porque con la boca es un mamey. Con la boca es un mamey. Los fariseos decían, pero no hacían. Por eso le dice Jesús a sus discípulos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mateo 23:3. Así que Timoteo no podía hacer eso. Sus palabras tenían que ser respaldadas por su conducta, por su comportamiento, por su forma de ser. Timoteo debía comportarse de manera que modelara la mejor versión de un creyente, tanto para creyentes, viejos o nuevos, como para no creyentes. Pablo termina entonces con 3 imperativos que son asuntos más internos. Pero Timoteo tenía que ser ¿qué? Modelo en eso también: amor, fe o fidelidad o confianza y pureza. Amor se refiere a amor ágape. Es el amor sacrificial, semejante al de Cristo. Pablo usa esa expresión muchas veces en las cartas pastorales. En 1 de Timoteo la usa 6 veces, en 2 de Timoteo 4 veces, en Tito 1 vez y en Filemón la usa 3 veces. Se trata de amor desinteresado, un amor que no busca lo suyo, sino también que busca lo de los demás. En 1 de Corintios 13:5 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea que este es un amor que no es egoísta, y este es un amor que es parte del fruto del Espíritu, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, y ustedes saben el resto, en Gálatas 5:22. Timoteo debía amar a Dios primeramente, y debía amar al prójimo. Es decir, estas son las 2 dimensiones de la cruz: un palo vertical dirigido hacia Dios y un palo horizontal dirigido hacia los seres humanos. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Su amor debía ser genuino. Tenía que ser un amor genuino, no fingido. En Romanos 12:9 Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Así que tenía que ser un amor genuino. Y en 1 de Pedro 1:22 el apóstol Pedro dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Finalmente tenía que ser un amor que perdurara, como el amor de Jesús por ellos, por sus discípulos. En Juan 13:1 el apóstol Juan da cuenta de estas palabras de Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús
que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No porque eran un grupo suave, ni un grupo fácil, eran complicados, sino porque Él tomó la decisión de amarlos. Y ese debía ser el amor que Timoteo le modelara a la iglesia. Luego le habla de fe o fidelidad o confianza o seguridad, que en griego es pistis. Timoteo debía ser alguien en quien se pudiera confiar. Su fe o fidelidad debía ser el ejemplo a seguir o el ejemplo para seguir. Que los que lo vieran dijeran, mira esa confianza, mira esa seguridad en el Señor, mira esa fidelidad de este joven, eso es digno de imitarse. Si lo vemos como fe, implica creerle a Dios y a su palabra. En Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. O sea, hay que creerle a Dios y a su palabra. Y hay que creer en el poder de Dios para suplir, para fortalecer, para guiar, para sanar, para proteger y sostener en medio de luchas, pruebas y dificultades. En todo eso, el pastor tiene que ser ejemplo, y en todo eso Timoteo debía ser ejemplo para las iglesias de Éfeso. Y finalmente pureza. Pureza es, y puede incluir también pureza moral, implica limpieza en el trato, en las intenciones, sinceridad, transparencia en las motivaciones, en los pensamientos. Timoteo debía evitar las mentiras, el manejo turbio, las reuniones secretas. La pureza implica ser íntegro en los negocios, en la solicitud de ayudas como el pan. Estoy hablándole ahora aquí a la iglesia. El PUA, el plan de salud, el desempleo, implica no mentir para obtener el seguro social por incapacidad. Señor nos ayude. Para alcanzar estas cosas, entonces Pablo le da a Timoteo las siguientes herramientas. Le dice, mira Timoteo, capítulo 4 y verso 13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarle a los creyentes. Lo que le está diciendo a partir del verso 13 es, cumple tu deber, trabaja duro. No dejes que los problemas ni los problemáticos te controlen. Tú mantén ¿qué? El norte claro. La escritura es inspirada por Dios y por lo tanto ¿qué? Tú sigue la sana doctrina. Enseña, léeles la escritura. Enséñales, guíalos. Que ellos vean en ti el guía. No descuides el don. Esto me recuerda a la palabra de los talentos. No lo descuides. Aquel que tuvo miedo lo escondió, lo descuidó. No descuides el don, inviértelo, multiplícalo, desarróllalo, llévalo al máximo de su potencial. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Y termina diciéndole, cuida tu vida personal y cuida lo que enseñas, cuida la doctrina. Persiste en la sana doctrina y alcanzarás la victoria. No te descuides. No descuides la sana doctrina. Estamos terminando. La espiritualidad es una planta delicada de lento crecimiento que debe ser cuidada y cultivada, que no debe ser descuidada, que debe ser alimentada diariamente. No se trata de que hoy tuve un gozo en el espíritu y hasta dancé y hablé lenguas y ya se acabó. No. Esto tiene que ser un ¿qué? Un asunto diario, cotidiano, alimento diario, oración, lectura devocional de la palabra de Dios. Si hacemos eso, podremos cultivar una vida espiritual, como jóvenes o como adultos. Una vida guiado por el Espíritu de Dios, una vida movido por el Espíritu de Dios.
de acuerdo a su palabra, porque Dios no te va a decir que hagas algo que esté en contra de su palabra, de acuerdo a su palabra. Así que cuida tu vida espiritual y llegarás a tener una vida victoriosa en el Señor. Me encantaría que escucháramos, permítanme un momentito, que escucháramos una versión de cantores bíblicos en la versión. Sí, una versión de cantores bíblicos del himno tema de Ajec. Porque ese himno tema, cuando nosotros lo cantábamos, no lo cantábamos por cantar. Este himno es de la producción musical Gozo Inefable, de cantores bíblicos. Naturalmente que no tenemos derechos de autor de esto. Nosotros no tenemos ningún tipo de ganancias con respecto a esto. Gozo Inefable de cantores bíblicos. Vamos a escuchar este hermoso himno. El himno tema de Ajec. ¿Estamos ahí? Creo que no. Ahora sí. Van a ver que hay otras dos alabanzas relacionadas en el mismo himno. Vamos a disfrutarlas también. Lucha contra Satán, este es el lema del
marcha, oh juventud, marcha, oh juventud. Algún día se acabará la tristeza, joven, algún día la lucha se acabará, los sufrimientos, los momentos difíciles. Ese día juntos podremos cantar una canción gloriosa, donde ángeles junto a nosotros cantaremos a nuestro Salvador. Ya mismito vamos para terminar. No olvidemos que tenemos las herramientas para la victoria, la palabra viva que nos dice cómo debemos vivir, el Espíritu Santo que nos da el poder para vivir conforme a la palabra, y las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la meditación, el silencio, la soledad, para mantenernos en comunión con el Señor. Vamos a orar para terminar. Siempre invito a que oremos por los enfermos de COVID que se están multiplicando y todos los que están enfermos, las familias que han perdido seres queridos por causa del COVID, los que están en primera respuesta, entre los cuales hay muchos cristianos y ex líderes de AJEC, por las familias del sur, por los temblores que siguen sucediendo por allí, por el próximo proceso eleccionario. Oremos. Les estoy invitando a orar para que los que nos quieren engañar cometan tantos errores que todos nos demos cuenta. Y no olvidemos orar para que muchos sean alcanzados en lo poco que falta para la venida del Señor, y que nosotros como iglesia podamos hacer el trabajo de hablarle a otros del Señor. Oremos por aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador, y naturalmente tenemos que orar por la juventud, porque esta clase fue de hoy, y la clase pasada y la anterior también tenían relaciones con la juventud. Señor, te agradecemos este día. Gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de tu palabra. Gracias por el llamado que le haces a los jóvenes a vivir una vida espiritual, a vivir en el Espíritu y a tomar decisiones radicales por ti, Señor. Como otros muchos jóvenes en la historia, en la Biblia y en la historia, han tomado esas decisiones, Padre. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, por todas las personas que están siendo afectadas por el COVID, los que están contagiados. Te suplico hasta por aquellos que son irresponsables con este asunto, Señor, para que abra sus ojos y entiendan la situación. Mira a los que están en primera línea, las familias que han perdido algún pariente, Señor. Guarda, protege, consuela,
Fortalece, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a los que están enfermos, Padre amado. Pon tu mano, Señor, de salud y sana toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, otra vez te presento a los jóvenes para que, Señor, se acerquen a ti, tomen decisiones por ti y te busquen de todo corazón. Pueden tener una vida victoriosa. Te lo suplico, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y te doy gracias creyendo. Amén y amén. Muchas gracias por tu atención. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla y escribir algún comentario. Y los invitamos al estudio de la próxima semana. Recuerda, no hemos salido de la pandemia. Está alrededor de nosotros. Muchísimo cuidado. Esto parece que va a haber otro brote serio antes de que salga el año. Así que cuidémonos y cuidemos a los que amamos. Quédate en casa si no es necesario salir. Dios te bendiga y te guarde. Y hasta el próximo domingo cuando nos sentemos a los pies del Señor a estudiar la palabra. Bye bye.